Los costos planetarios de la inteligencia artificial. Segunda parte. Los centros de datos. Estamos siendo testigos y víctimas de la nueva geopolítica que se está gestando. La visita de Trump y de Vladimir Putin a China deja ver la capacidad política de este último, lograda en un proceso histórico de más de 500 años. Su modelo económico y político le ha permitido mantener integrada una estructura social y política para manejar a su favor las relaciones de poder con los Estados Unidos, cuyo poder geopolítico data de 200 años. Esta negociación entre una potencia en declive como es la norteamericana y una potencia en ascenso como es China está marcada por el poder militar, tecnológico, de recursos naturales estratégicos y de liderazgo en los mercados. Como el paisaje histórico de la guerra del Peloponeso, librada entre Atenas y Esparta, el poder de China atenuó la agresividad de los Estados Unidos. Ambas naciones son expansionistas. Estados Unidos tiene su interés en Medio Oriente, especialmente en Gaza, que quiere transformar en el más grande de sus negocios, e Irán, cuyas intervenciones militares están marcadas por la crueldad genocida, sin quitar su atención en Latinoamérica, específicamente Venezuela, por su petróleo y el oro, y Cuba también incluye a México por estar gobernada por un régimen humanista contrario a los intereses imperiales de Trump. El expansionismo de China es comercial y tecnológico, abasteciendo de insumos bélicos tanto a Rusia como a Ucrania, con un interés creciente en Taiwán, por su elevada capacidad de producción de chips, columna vertebral de la inteligencia artificial. La actuación de estas naciones ha transformado las estructuras económicas y tecnológicas de la sociedad global, dando pauta a la hiperpolítica o politización extrema, muy elevada pero poco estructurada y poco institucionalizada, en un proceso de tránsito de la política de masas del siglo XX a la postpolítica, que es la privatización de la política fundamentada en el individualismo extremo, sustento filosófico del mercado, donde solo la alta rentabilidad importa, no la sociedad. En el centro de esta confrontación geopolítica está la inteligencia artificial, porque quien logre tener los sistemas más avanzados de la inteligencia artificial tendrá el poder geotecnológico y geoeconómico del mundo. Sin embargo, los costos planetarios son multidimensionales en detrimento de la mayoría de la población mundial, sobre todo de los más vulnerables que registran brechas tecnológicas y por ende económicas y sociales. Esto es derivado del entrelazamiento del desarrollo tecnológico y su dependencia de los recursos naturales y de las prácticas laborales en condiciones infrahumanas. Desde la perspectiva de la cadena de suministro de la inteligencia artificial que describe Kate Crawford, se puede identificar que los daños son históricos, verificándose en diversos espacios del mundo, pero interconectados por la extracción depredadora, como es el caso de los cables transatlánticos que constituyen la infraestructura básica por medio de la cual fluyen los datos a nivel global. Los cables submarinos requerían que fueran revestidos por un látex específico, denominado gutapercha, que se extrae de un árbol localizado en Malasia, llamado Palacium guta. En 1857 se construyó el primer cable transatlántico con una longitud de 3.000 kilómetros y un peso de 2.000 toneladas. Para producir una tonelada de látex guta se necesitaron 900.000 troncos del árbol Palacium guta. La intensa depredación provocó que en 1880 la jungla de ese recurso natural desapareciera de Malasia y con ello todas las demás especies de flora y fauna que ahí habitaban. Hoy vivimos una sociedad global hiperconectada digitalmente. Todos nos podemos conectar a cualquier lugar,
Pero esto no es gratuito. El pago es nuestra privacidad a través de todos los datos que proporcionamos vía las redes sociales y cualquier actividad que realicemos en Internet. Esta transferencia de datos son materia prima para que las empresas que integran el imperio tecnológico de la inteligencia artificial lucren. Los costos de conexión es una faceta del colonialismo de datos. Todos los servicios tecnológicos están organizados en modelos de negocio, controlando nuestras vidas y cambiando nuestros valores de convivencia social. El escalamiento de la inteligencia artificial requiere de grandes volúmenes de información en un flujo constante y a una velocidad cada vez mayor, lo cual no sería posible sin la construcción y operación de los grandes centros de datos, cuya relevancia es fundamental para los oligopolios tecnológicos imperiales. Para 2030 se estima que el 70% de las empresas a nivel global aplicarán modelos de inteligencia artificial, que se traducirá en una economía basada en datos, por lo que la demanda de servicios de centros de datos será inelástica, pudiendo generar un valor de mercado de 13 billones de dólares. Según la Agencia Internacional de Energía, tan solo los centros de datos en los Estados Unidos consumieron en 2025 lo equivalente a 224 teravatios hora de electricidad, representando el 5% del consumo eléctrico del país. Pero a nivel mundial, la misma IEA estima que el consumo de energía eléctrica por parte de los centros de datos asciende a 415 teravatios hora, lo que representa el 1,5% del consumo mundial, según lo registrado en 2024, registrando una tasa de crecimiento del 12% anual por la creciente demanda de los cada vez más numerosos y más grandes centros de datos. Se deduce que las grandes inversiones en centros de datos son modelos de negocio careciendo de todo sentido social. No se observa las necesidades de las comunidades más apartadas. Los recursos financieros que se invierten son para acumular y concentrar más capitales en pocas manos. Es el propósito de los oligopolios tecnológicos imperiales, lo que pone en evidencia el mito de la recolección de datos en beneficio de la humanidad por parte de los sistemas de inteligencia artificial, propiciando que las empresas tecnológicas evadan cualquier responsabilidad por las consecuencias, no solo de reducir la disponibilidad de energía eléctrica para las comunidades, sino de la mayor contaminación que generan los centros de datos. Si bien la Green Grid Association creó en 2006 el índice de eficiencia en el uso de energía, dividiendo la cantidad de energía que entra en un centro de datos, dividida entre la energía utilizada para operar, pero solo mide la eficiencia interna, pero nada sobre el impacto ecológico. Existen 7,2 millones de centros de datos en el mundo, lo que hacen posible que fluya toda la información que llega a todos los dispositivos fijos y móviles, como ordenadores, móviles, celulares y todo aparato conectado a Internet, incluyendo todos los que forman parte del Internet de las cosas. Dado que los centros de datos generan grandes cantidades de calor, por ejemplo, un solo centro de datos promedio de Google utiliza 450,000 galones diarios de agua, sobrecargando los yacimientos hídricos de las zonas donde están instalados. Todos emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, impactando en el calentamiento del planeta, además de generar problemas de salud en la población que habitan cerca de ellos, como afecciones pulmonares y padecimientos cardíacos. La inteligencia generativa artificial es producida y vendida por las empresas oligopólicas que constituyen un imperio tecnológico, asentadas en las dos naciones hegemónicas, Estados Unidos y China,
a veces enemigas y a veces aliadas, enfrascadas en una competencia por el dominio de los mercados. La sociedad global no tiene por qué aceptar la escala de una lógica y de un consumo para que ellas y sus naciones acumulen más poder imperial.